El éxito del líder no depende de su propia fuerza, sino que de la obediencia y su fidelidad inquebrantable a Dios, para así poder tener su respaldo, su guianza divina y su protección. Lo estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo, tanto en la vida de Moisés y ahora continuar con el libro de Josué, un líder que fue delegado de parte del Señor para que entrara su pueblo a la tierra prometida, que fluía leche y miel, y para que repartiera esa bendición que le había prometido a Abraham. Bendito Dios. Sean bienvenidos nuevamente a un espacio más. Leamos juntos la Biblia. Bendito Dios. Y así vamos a venir en palabra de oración antes de poder meditar qué leímos, y vamos a seguir continuando en la lectura para la gloria y la honra del Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias que nos permite nuevamente, Señor, poder leer tu palabra. Te suplicamos, Padre eterno, Padre de gloria, que perdones todo pecado, toda transgresión. Lávanos con tu sangre preciosa, mi Señor y Salvador Jesucristo. Te suplicamos, Dios mío, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a obedecerte, Señor, Dios mío precioso. Y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos continúe enseñando, Señor. Bendito Padre, queremos aprender, queremos crecer, Señor. Queremos, Dios mío, que nuestra fe se fortalezca, Señor. Bendito tu nombre. Queremos dar fruto en el Espíritu para la gloria de tu nombre santo, Padre Celestial, y compartir esta semilla, Señor, que fluya, que lleve vida, Padre Santo, a esos corazones, que llegue la palabra a aquellos hogares, a aquellas vidas donde estén a nivel mundial, Señor. Para ti no hay barreras, no hay distancias, Señor bendito, para bendecir y glorificar tu nombre. Te damos toda gloria, toda honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su grande bendición y misericordia. Hemos visto, amados hermanos, cómo hemos ido avanzando. Bendito sea el nombre de Jesús. En la lectura ya estamos en el libro de Josué. El día de ayer leíamos, para la gloria de su nombre, los primeros 2 capítulos, y así vamos a ver qué leímos en el capítulo 1 y 2 del libro de Moisés. Vemos cómo este libro marca la transición, bendito Dios, de liderazgo de Moisés hacia Josué de parte del Señor. Gloria a Dios. En esa transición de liderazgo que hay, bendito sea el nombre de Jesús, se enfoca en el mandato divino que se le dio a Josué de conquistar la tierra de Canaán y luego tener el privilegio de repartir esa tierra a todas las tribus de Israel. Vemos que él fue comisionado del versículo 1 al 2. Tras la muerte de Moisés, Dios nombra a Josué como líder para guiar a su pueblo a la tierra prometida, y así estaba marcando el final de lo que ellos estuvieron en el desierto, viviendo en una vida nómada. Les tocaba que estar deshaciendo, armando, desarmando sus tiendas. Poder ellos haber estado en esa condición por 40 años, solo lo lograron, con la mano poderosa del Señor, donde el Señor los sustentó, los alimentó, los protegió, los corrigió, los disciplinó, ¿verdad? Por todas las cosas que hemos leído que ellos también iban pues realizando, ¿verdad? Lamentablemente muchas cosas: desobediencia, murmura, inconformidad, ingratitud, infidelidad, idolatría, tantas cosas con las cuales pecaron, pero Dios en su gran bondad pues ya estaba la otra generación lista para poder entrar a la tierra, y el Señor les da todos los lineamientos, les da la ley, les da los mandamientos, los estatutos, todas las legislaciones para que ellos también pudieran entrar de una manera ya preparada, ordenada a la tierra prometida. Gloria sea al Señor. Vemos algo tan lindo del versículo 3 al 5, una promesa que Dios les hace de que ellos tendrían su presencia y tendrían el éxito. El éxito no porque fueran un pueblo guerrero, no porque tuvieran fuerzas, no porque fueran mejores. Muchas veces el Señor, ¿verdad?, les hizo ver de que eran un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo de dura cerviz, pero Dios les garantiza a Josué que Él estará con este líder nuevo, con Josué, tal como estuvo con Moisés,
y que nadie le iba a poder hacer frente, nadie lo iba a poder a él derribar, le iba a dar el apoyo total. Bendito Dios, vemos la vida de Josué, él nunca le dijo no al Señor, él estaba ahí siempre dispuesto, primero sirviéndole a Moisés. ¿Cuánto Josué, perdón, habría aprendido ya de estar ahí, pues conviviendo, asistiendo a Moisés, viendo sus reacciones, viendo cómo él trabajaba, cómo él se postraba delante del Señor cuando habían problemas, rostro en tierra? Moisés suplicaba misericordia por ese pueblo. Así que él tuvo una enseñanza directa acerca del líder Moisés y Dios lo comisiona ahora para esta nueva etapa. Bendito Dios, pero le da un mandamiento muy importante que también nosotros tenemos que tomar en cuenta del versículo 6 al 7. El Señor le dice que sea valiente. Se le ordena repetidamente a Josué que se esfuerce, que sea fuerte, que sea valiente, que no tema, que no desmaye. Imagínese usted cuando una persona nos desmayamos, no quedan fuerzas, no estamos como dormidos, como que no tenemos esa actitud de poder seguir adelante, desfallece todo nuestro ser. Entonces el Señor le dice, no desmayes ante el desafío de tomar posesión de la tierra, porque no era una tarea fácil. Ellos estaban enfrentando a naciones paganas, a naciones que eran guerreras, que eran atroces, hacían sus cosas. Hermano amado, tenían mucho pecado, entonces no solo tenían que ellos entrar, sino que limpiar de parte del Señor toda esa tierra que había sido contaminada con tantos pecados que ellos hacían. Bendito Dios, ya lo hemos leído, ya lo hemos a veces comentado, el tipo de pecados por el cual estas ciudades cananeas pues ya llegó al punto de que ya había llegado el tiempo de hacer juicio de parte del Señor. También leíamos del versículo 7 al 8 la importancia de la palabra. Si en realidad un líder o cualquiera una de las personas queremos tener éxito, tenemos nosotros que meditar en la palabra del Señor. El Señor le dice a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, meditarás en él de día, de noche, en todo momento, en otras palabras, en todo lugar, para que realmente él fuera exitoso y próspero, que todo le saliera bien. Estas son las condiciones: meditar y cumplir fielmente la ley de Moisés, sin apartarse de ella, sin hacerla a un lado. Bendito Dios. También leíamos en el versículo 10 al 18 la preparación de este pueblo y la unidad que Dios estaba buscando en medio de ellos. Josué prepara al pueblo para cruzar al Jordán, les dice dentro de 3 días nosotros vamos a cruzar, entonces les da lineamientos a las tribus que se preparen, también a las tribus de Rubén, de Gad y Manasés. Estas tribus, perdón, recordémonos que se iban a establecer antes de cruzar el Jordán. Ellos ahí se iban a establecer porque tenían ganados y la tierra era ideal para cuidar sus ganados. Perdón, hermano. Me molestó la garganta. Reprendemos todo dardo en el nombre de Jesús. Todo lo que quiera impedir que compartamos la palabra, que esta palabra llegue, papito lindo, para la gloria de tu nombre a todo lugar, Señor, donde usted quiera que esos corazones reciban esta palabra de vida, Señor, de salvación. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y bien, estábamos recordando que la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se iban a establecer antes de cruzar el Jordán por las condiciones que tenía la tierra para sus ganados, pero ellos se habían comprometido con Moisés que iban a ir a pelear con sus hermanos. Entonces, en este capítulo leímos que ellos reafirman su lealtad y su compromiso de luchar ahora junto con sus hermanos, con las otras tribus, y ahora bajo el mando del nuevo líder, del líder Josué. Hasta aquí, hermanos, vamos bien también con el pueblo, porque no se escucha que ellos se opusieran, que ellos murmuraran, que ellos renegaran acerca del nuevo líder que Dios había colocado. Ya Josué había sido también no solo preparado, sino que probado de parte de Dios bajo el liderazgo de Moisés. Josué había sido guerrero. Josué también había sido uno de los espías, uno de los 12 espías que trajo buenas nuevas cuando Moisés mandó a los 12, ¿se recuerdan? Josué y Caleb trajeron buenas nuevas, entonces él era un hombre de fe, un hombre fiel,
un hombre obediente. Bendito Dios. Entonces el pueblo ya había visto también el testimonio de Josué, lo cual es muy importante para nosotros también tomar un compromiso, un privilegio en la obra del Señor. Es muy importante que tengamos un buen testimonio. Con la ayuda del Señor lo vamos a lograr y ya lo vamos a ver justamente que estamos leyendo el libro de los Hechos y los requisitos que le pidieron a los servidores, a los diáconos, y vamos a seguir viendo los requisitos que el Señor ratifica en el Nuevo Testamento, de los cuales tiene que tener una persona que quiera servir a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, en este capítulo, pues aprendimos que el éxito del líder, pues como mencionábamos al principio del video, no depende de sus propias fuerzas, sino que de la obediencia a Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a verificar también qué leímos en el capítulo número 2 de Josué. Y aquí vemos un caso muy impactante. A mí me toca a mi corazón este caso, la fe inusual de una mujer que era prostituta y luego de prostituta a creyente, y estamos hablando de Rahab o Rahab, no sé realmente cómo se pronuncia, es su nombre, bendito Dios, pero era una mujer primero que estaba viviendo en Jericó. Ella esconde los 2 espías porque Josué manda 2 espías para que vayan a verificar a Jericó desde Sittim para reconocer la tierra y especialmente la ciudad amurallada, que era Jericó. Esta ciudad, hermanos amados, era una ciudad que se considera que tenía unos 400,000 metros cuadrados. Ese era su tamaño hacia el año 8000 antes de Cristo. Tenía unos muros muy fuertes, muy grandes. Sus muros de piedra eran muros de 3.6 metros de anchura, y de más de 4 metros de altura. Eran tan anchos que ahí literalmente en las murallas vivían personas. Entonces esto era una ventaja y una desventaja. En el caso de Rahab, ella era una prostituta y vivía ahí. Entonces para el oficio que ella ejercía, que no era un oficio digno ni de moral, sino que realmente era repudiado, ¿verdad? Y sigue siendo una actividad que el Señor no aprueba. Pero lo que pasa es de que esta mujer con este pasado tan tormentoso, tan bochornoso, ella tuvo fe. ¿Por qué? Lo vamos a ver en lo que leímos, de que a pesar de que era una persona extranjera y con una reputación tan mala, ella tuvo fe porque había escuchado acerca del Dios de los israelitas, y ella hace una declaración muy importante a los 2 espías. Ella les dice que ella sabe que su Dios es Dios en los cielos y en la tierra, y les cuenta a ellos que la ciudad estaba aterrorizada de ver de que el poder que tenía el Dios de los hebreos, bendito Dios, su Dios, que habían pasado el Mar Rojo y que habían vencido a los reyes, a Og, rey de Basán, uno de los últimos, vimos en las últimas lecturas, los últimos refaitas, que significa gigantes. Este rey era un gigante con el cual se enfrentó Moisés y el pueblo, y ahí estaba también Josué, ¿verdad? Y que también habían vencido a Sehón, rey de los amorreos en Hesbón. Entonces, todo esto ya había llegado a oídos de las personas que vivían en Jericó. Entonces, ella hace algo que tuvo valor, arriesgó su vida. ¿Para qué? Para esconderlos a ellos, porque ya el rey de Jericó se había dado cuenta que estos 2 espías habían ingresado a la ciudad y que habían entrado a la casa de Rahab. Pero como muchos hombres entraban ahí, pues ella tuvo la oportunidad de decir de que ya se habían ido, que sí, que habían llegado, pero que al llegar la noche, antes de que los portones se cerraran de la ciudad, ellos habían salido, y que si se apresuraban, los iban a alcanzar. Pero mientras tanto, ella los esconde, guarda sus vidas, protege sus vidas, arriesgando la propia, pero les dice algo, les hace una petición, que le prometan que cuando ellos vayan a tomar a la ciudad de Jericó, que la salven a ella, que le respeten su vida a ella y que también perdonen la vida de su familia.
Vemos, hermanos, cómo la soberanía de Dios se manifiesta, que trae, hermanos amados, su gracia preciosa, el auxilio, incluso con personas fuera de Israel, con personas que ni se imaginaban que iban a participar para que el propósito de Dios se cumpliera. La gracia de Dios se manifiesta y usa a personas inesperadas para cumplir sus promesas a su pueblo. Y así es que ella los esconde. Y también hay algo muy interesante y de gran significado que ellos hacen y le piden a Rahab. Le dicen que sí, que ellos van a proteger a su familia, pero siempre y cuando dos cosas. Uno, ella tenía que mantener una señal en su casa y desde su ventana ella pues colocó, bendito Dios, un cordón escarlata. Bendito sea el nombre del Señor. El cordón escarlata o de grana, es decir, rojo. Eso trae una gran simbología. Nos recordamos cuando el pueblo estuvo allá en Egipto y Dios mandó que pues mataran un cordero, hicieran un sacrificio y en los dinteles de las casas pintaran con la sangre, pues colocaran la sangre del cordero para que el espíritu de muerte no entrara en esos hogares donde habían obedecido las instrucciones de Dios. Entonces este cordón simboliza esa sangre preciosa, la sangre de Cristo, y que ahí estaban bajo protección, que ahí tenían esas personas fe, un símbolo de salvación, de esperanza, de protección, de la promesa de Dios, que la sangre de Cristo redime, salva y limpia. Pero los espías le dicen que sí, que ellos van realmente a cumplir su promesa siempre y cuando también su familia esté dentro de la casa. Que si alguno se sale, su sangre caerá sobre su cabeza. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos amados? Nosotros ya hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios, porque dice su palabra que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe. Si la salvación hubiese sido por obra, por guardar los mandamientos, que realmente ninguno guardamos todos los mandamientos, siempre hemos pecado, hemos transgredido la ley, hemos fallado. Realmente, si fuera por obras, bendito Dios, a duras penas ninguno pudiera haber sido salvo. Cristo no hubiera tenido que venir desde el cielo, tomar un cuerpo de carne y pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario. Bendito Dios, porque ninguno podemos cumplir toda la ley. Todos hemos pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual luchamos día con día. Pero lo bueno es que ya no luchamos solo, luchamos con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra del Señor, porque Él nos da fuerza para reprender, echar fuera todo pensamiento de tentación, toda oportunidad de caer. Es una decisión de ver si nosotros decidimos ser obedientes a Dios o desobedientes. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor se estaba manifestando desde entonces, también ratificando que es por la fe, por la gracia, que esta casa de esta mujer de reputación dudosa y difícil iba a alcanzar misericordia, pero que tenían que permanecer adentro. ¿Qué significa esto? Ya recibimos la salvación por la gracia de Dios. Somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos ha puesto en un redil, el Señor nos ha puesto en una congregación, el Señor nos pone bajo sus alas. No tenemos que salirnos ni de su cobertura. Y como no nos salimos, manteniéndonos en obediencia, en paz y en santidad, y manteniéndonos en la casa del Señor, porque es ahí donde estamos siendo instruidos, estamos siendo, amados hermanos, formados por su palabra. Es ahí donde nosotros tenemos un lugar donde reunirnos en congregación santa, darle la alabanza al Señor y poder también servirle y aprender a perdonar a nuestros hermanos cuando fallamos unos con otros. Entonces, bendito Dios, vemos cómo esta mujer Rahab arriesga su vida. Bendito sea el nombre del Señor, escondiendo a los espías del rey de Jericó. Los espías se comprometen en salvar su familia, bendito Dios, y les hacen esta aclaración. Tienen que estar adentro, no tienen que salirse, porque iba a haber un momento de caos que ellos tenían que esperar a que ellos también llegaran y los rescataran y formaran después parte de su pueblo. Qué maravilloso, ¿verdad?
Así que no importa nuestro pasado, no define nuestro futuro, sino que el que tiene la última palabra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos trae esperanza, porque ¿quiénes fuimos nosotros, hermanos? Lejos del Señor cometimos pecados, cosas que nos avergüenzan recordar, nos da pena, bendito Dios, pero tenemos una gratitud porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Estamos conscientes que lo que el Señor ha hecho es algo grande porque nos rescató de lo vil y despreciable del mundo, donde andábamos envueltos en delitos y pecados, en la oscuridad, en las tinieblas, y Cristo Jesús nos sacó a su luz admirable. Así que tenemos tanto que agradecerle a nuestro Dios y Padre por su misericordia que tuvo con nosotros y sigue teniendo con nuestros seres queridos, con nuestra familia en la fe y con todo aquel que cree. Bendito Dios. Así que vamos a leer ahora el capítulo 3 del libro de Josué, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya una distancia, mire lo que le estaba diciendo, haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Gloria sea al Señor. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Gloria a Dios. De todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se llegaban, el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, a las que descendían al mar de Arabá. Al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo el Israel pasó en seco. Gloria sea al Señor. Las 12 piedras tomadas del Jordán. Empezamos la lectura del capítulo número 4.
Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas, gloria sea al Señor, en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, de los cuales había asignado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea de señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo el pueblo de Jehová había mandado a Josué que dijera al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué, diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corrieron como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntasen vuestros hijos a vuestros padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó por seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado de la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el Mar Rojo, el cual se secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gloria sea al Señor. Aquí terminamos los 2 capítulos del libro de Josué. Luego pasamos al Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, que leíamos el día de ayer. Leíamos el capítulo número 6 y estábamos viendo en la lectura cómo se iba expandiendo la iglesia. Gloria sea al Señor.
la iglesia primitiva, cómo la iglesia primitiva se fue organizando, cómo la iglesia primitiva iba resolviendo los conflictos que se le iban presentando, porque recordémonos, hermanos, que nosotros, si bien es cierto, somos creyentes, estamos en un proceso de santificación, vamos como la luz de la aurora en aumento, vamos en un proceso de transformación, nuestro carácter, son tantas cosas que traemos de nuestra vieja manera de vivir, del mundo, de cómo nosotros reaccionábamos, cómo nos comportábamos. Entonces este proceso lo vivimos desde que venimos a los pies de Jesús, somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda a que nosotros podamos identificar esas áreas que nosotros tenemos que ir disponiéndonos para cambiar nuestro carácter, si hemos sido dominados de la ira, de la impaciencia, de la envidia, de la murmura, de la crítica, de la inconformidad, tantas cosas que traemos que Dios en su misericordia, poco a poco en su gran misericordia nos va enseñando y nos va mostrando para que las vayamos dejando, pero de repente cuando se presenta una situación en la iglesia, a veces nosotros reaccionamos en la carne y eso estaba pasando. ¿Cuál era la queja que pasaba en la iglesia primitiva? Uno de los problemas, los primeros conflictos, bendito Dios, es que realmente había una queja de que se estaban desatendiendo las viudas griegas o helénicas. Ellas realmente sentían que estaban siendo menospreciadas y que atendían más a las viudas hebreas. Recordemos que la iglesia primitiva compartía todo, incluso los alimentos, les servían a la mesa. Y los apóstoles pues dijeron que realmente ellos tenían que tomar decisiones para el buen funcionamiento de la iglesia y que iban a enfocarse ellos en la palabra y en la oración, es decir, en la predicación de la palabra, pero que por lo tanto era necesario que ellos delegaran a varones idóneos lo que era el servicio a las mesas, el servicio social, atender al pueblo, básicamente ya establecer diáconos. Por eso es que ellos resolvieron esa tensión mediante el nombramiento de 7 líderes, diáconos, es decir, servidores, y sus funciones era atender al pueblo, a las mesas, servicio social. Bendito Dios, para que los apóstoles también pudieran enfocarse en el área que a ellos les competía, dar la enseñanza, la doctrina, para poder ellos transmitir todo lo que ellos habían visto y oído, aprendido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos tenían esa bendición de poderla compartir, ¿verdad? Toda esa enseñanza, esa sabiduría. Bendito Dios. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos los primeros requisitos que les piden a los diáconos. En esta oportunidad decían que fueran de buen testimonio, estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y también irreprensibles en todo. Bendito Dios. Vamos a ver en esta parte porque es necesario que nosotros tengamos presente que estos requisitos continúan vigentes. Es más, hay más requisitos que se piden a las personas que quieran ejercer el diaconado. Primero, no se puede poner a un neófito, ¿verdad? Una persona que recién ha recibido al Señor, un creyente. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra que hay que ponerlos a prueba. Y una persona muchas veces confiesa al Señor, como la parábola de la semilla, donde cayó en los diferentes tipos de tierra. La semilla cayó, a veces en tierra que es llena de piedras, con una cosa pues se ahogó y ya no prosperó, no echó raíces. Esas son las personas, reciben la palabra con gozo, sí, me voy a congregar, voy a seguir, voy a empezar un plan de lectura, pero a los días vino el afán, otra cayó, dice, en las espinas, otros las aves la robaron. Entonces, hay diferentes tipos de corazones y a veces, hermanos amados, somos bien rápidos para prometer cosas al Señor y cuando vienen los conflictos, el afán de la vida
muchas situaciones, a veces las personas ya no continúan siguiendo al Señor. Entonces es necesario ponerse a prueba, bendito Dios, y en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8 podemos encontrar en adelante los requisitos de los diáconos y lo vamos a leer porque estamos empezando a tocar este tema y esta estructura que la iglesia primitiva empezó a establecer para su buen funcionamiento y para que todas las áreas, todos los departamentos estuvieran, ¿verdad?, atendidos. Gloria sea al Señor, dice la palabra del Señor. Los requisitos de los diáconos asimismo deben ser honestos. Este es el primer requisito. Número 1, honestidad. Sin doblez, de un solo ánimo, ¿verdad? No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan, perdón hermano, se me pegó esta página, ejerzan el diaconado si son irreprensibles, sin defecto, ¿verdad? Algo que reprocharles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mire, este trabajo en la obra del Señor es un trabajo con recompensa eterna y es un privilegio grande de parte del Señor. Así que tenemos nosotros que cuidar el testimonio y si nosotros anhelamos servir al Señor, buena cosa anhelamos. Gloria sea al Señor. Pero vemos también, bendito Dios, que este capítulo resalta el liderazgo del Espíritu Santo. Qué lindo, hermanos, cómo el Espíritu Santo los iba guiando, cómo el Espíritu Santo iba hablando. Incluso vimos cómo puso disciplina a través de Pedro, bendito Dios, cómo él revelaba, no los podían engañar. Todo lo sabe el Señor, todo lo revela. Así que la organización interna de la iglesia primitiva empieza a establecerse a pesar de su crecimiento rápido. Ellos también rápidamente lograron organizarse para atender todos los privilegios que esto conlleva, ¿verdad? Porque hay bastante trabajo con los niños, con los grandes, los caballeros, las damas, los jóvenes. Cada uno tiene sus propias necesidades, propias de sus etapas de vida, de sus condiciones ya particulares. Hay que preparar mensaje, hay que hacer actividades, hay que, hermanos amados, preparar enseñanzas. Todo es un trabajo precioso en la obra del Señor, así que se necesitan muchas manos. La palabra dice mucha es la mies y pocos los obreros, así que les motivamos a todo aquel que quiera, ¿verdad?, servirle al Señor. Es bueno y es necesario porque necesitamos más personas, más obreros en la viña y así somos fieles al Señor mientras le estamos esperando y estamos trabajando. Hermanos amados, nuestra mente no está ociosa, nuestra mente no está desocupada porque una mente desocupada es un riesgo. El enemigo trae pensamientos malos, llegan tentaciones y si nosotros estamos desocupados, peligroso que empecemos a contemplar todo eso, llega al corazón y luego del corazón da luz el pecado, ¿verdad? Por un lado y por otro lado también sabemos que hay una gran necesidad alrededor de muchas obras y la fe sin obras es muerta, así que tenemos que demostrar nuestra fe por las obras y en agradecimiento, ¿verdad? Lo que el Señor ya hizo, lo hizo ya todo en la cruz. Lo más grande, lo imposible lo hace el Señor. Nosotros solo somos siervos inútiles que anhelamos hacer la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, entonces vemos cómo Dios en su gran misericordia nos va enseñando todos los requisitos, cómo eran estos varones que se ocuparon de las mesas, de servir la comida, de estar pendiente del quehacer diario, para que los discípulos pudieran seguir adelante también en su ministerio propio de la palabra, la predicación y la oración. Vemos ahí que dentro de los 7 elegidos, 7 hombres, 7 es un número muy importante, simboliza a Cristo, la perfección, gloria sea al Señor. Hay muchas partes en que se menciona también los 7 espíritus de Dios. Es maravilloso ver este número también, Dios nos habla en cada detalle. Dentro de estos 7 hombres estaba la elección de Esteban. Esteban, bendito Dios, y Felipe.
eran diáconos, bendito Dios, y luego Felipe llegó a ser un evangelista, ya lo vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, pero hoy por hoy está sirviendo acá en este capítulo. Y vemos, bendito Dios, que los apóstoles los eligen, oran por ellos y les imponen las manos. Imponer las manos es una doctrina bíblica donde están transfiriendo también autoridad y ahí formalizan el inicio de su servicio ante las personas, porque es un evento público, ¿verdad? Para que también hay un orden y también un traspaso de mando, una asignación de funciones y el inicio de un ministerio precioso, ¿verdad? De servir al pueblo del Señor. Vemos que la iglesia iba creciendo, en el versículo 7 crece mucho, incluye también la conversión de sacerdotes, que ellos obedecen la fe. Y llegamos por último del versículo 8 al 15 a una parte muy difícil, pero que nos deja, wow, cuánta enseñanza, el arresto de Esteban. El arresto de Esteban, Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Él estaba trabajándole al Señor, Dios lo usaba haciendo milagros, prodigios, pero esto trajo mucha envidia y confrontación siempre entre los judíos y le acusan falsamente ante el Sanedrín. Recordémonos el Sanedrín. Bendito Dios, buscan testigos falsos para poderle a él inculpar, pero hay algo que el Señor hace. Y es que permite que su rostro resplandezca como el rostro de un ángel, dice. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué indica esto? Por un lado, la aprobación divina antes de su discurso. La presencia de la gloria de Dios en su vida se reflejaba en su rostro. La llenura del Espíritu Santo, la luz, lo precioso. Pero aún así esta gente no se detuvo. Siguió su plan maléfico para matarlo, para acusarlo. Y aquí seguimos viendo, si el Señor nos permite, bendito Dios, esta gran enseñanza que vemos y este gran mensaje de lo que Esteban hizo y de lo que Esteban vio. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vemos en el capítulo 7, libro de Hechos, la defensa y muerte de Esteban. Siempre lo leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morare en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, el número de 75 personas. Así, gloria sea al Señor, descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que apareció de dinero que compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem.
Pero cuando se acababa el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se le levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, e hiriéndolo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora. Pues ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta los levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió la palabras de vida de quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron el sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán, de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hicieran conforme al modelo que había visto, el cual, recibido una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles,
a los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban murió viendo la gloria de Dios. Qué precioso, qué maravilloso. Hasta el último momento, hasta el último respiro, él estaba hablando verdad y lo que decía, lo que sentía, lo que estaba viviendo, la visión preciosa de cómo estaba ya nuestro Señor Jesucristo en gloria a la diestra del Padre, se los comunica, y aún así ellos cegados lo seguían apedrando. Bendito Dios. Pero ¿dónde está Esteban? En gozo eterno. Así que nosotros tomemos ejemplo de este varón de Dios, que hasta el final Dios nos ayude con sus fuerzas, porque solos no podemos. Es por su gracia, su misericordia y su poder que estamos en pie. Que el Señor nos ayude día a día a tomar nuevas fuerzas y a pelear esta batalla, a poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no poner la mirada en nuestro hermano, en nuestro pastor, en el líder, en la falla del uno, del otro, porque a veces estamos buscando solo en qué falla nuestro prójimo, nuestro líder, el diácono, el pastor. Nosotros queremos siempre perfección, un pastor perfecto, un diácono perfecto, pero nosotros tenemos que enfocarnos en ser un mejor miembro para la gloria del Señor. Y si cada uno nos enfocamos en nosotros, en cuánto nos hace falta, en cuánto necesitamos aprender y mejorar, seguramente el resultado colectivo va a ser impresionante si nosotros nos disponemos y nos rendimos a los pies de Jesús para que Él siga formándonos. Nosotros somos el barro, Él el alfarero, y si nosotros le permitimos, Él va a hacer nuevas vasijas, vasijas de honra, porque Dios no echa vino nuevo en odres viejos. Anhelemos realmente que salga todo lo anterior, lo pasado, de la vida vieja, para que cuando el Señor nos llene, estemos moldeados y podamos compartir de ese aceite, de ese vino, de esa alegría, de esa buena nueva, de esa unción que tanta necesidad hay, tanto dentro de la iglesia como fuera, en nuestra casa, en nuestra familia y en todo lugar. Que sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo glorificado. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, así que les invito a que sigamos adelante con la ayuda de Dios. Si mañana Dios nos permite y nos presta vida y fuerza, vamos a estar nuevamente leyendo la palabra. Dios les bendiga y les guarde.